Molt bon vespre a tothom i gràcies per haver vingut en aquesta segona conversa d'avui al Festival Mot. Estarem un momentet posant-nos la traducció simultània, perquè crec que avui parlarem en 3 llengües diferents. I en castellà. En Alejandro ho ha dit. Quan vulguis, Sí? Som-hi. Que em sento a mi mateix. Això, molt bon vespre a tothom i gràcies per ser-hi. Com sabeu, el lema del festival d'enguany que dirigeix Àlex Martín és pànic, por i literatura. I en la conversa d'avui parlarem d'aquell pànic, d'aquella por no tan evident, d'aquella por que no apareix a les pel·lícules de terror, que no necessàriament es manifesta a través de recursos literaris, a través de metàfores, a través de projeccions, sinó que explica la vida mateixa i l'explica d'una manera que d'entrada pot semblar molt crua, molt dura, però amb les dues persones, amb els dos escriptors que ens acompanyen avui, veurem que també es pot tractar amb molta tendresa i esdevenir un acte de cura i de reparació. Perquè, de fet, els dos llibres de què parlarem avui són, d'alguna manera, una via per enfrontar-se a la por i parlar de la por. I, de fet, el fet que existeixin ens indica que aquesta por ha estat transcendida. Us presentaré les dues persones que m'acompanyen abans de res. A la meva esquerra comptam amb Camille Kouchner, nascuda a París l'any 1975. És acadèmica i professora de dret privat. El llibre de què parlarem avui, La família grande, publicada originalment amb aquest títol en castellà, va ser publicada, originalment escrita en francès, va ser publicada l'any 2021 a França i des del primer moment va causar un autèntic estremiment en la cultura i en la societat del país. Un estremiment que s'està escampant en l'àmbit internacional i per això també som aquí avui, ja que en castellà la podeu llegir publicada per l'editorial Península en traducció de Palmira Freixas. Benvinguda, Camille. I a la meva dreta tenim Alejandro Palomas, nascut a Barcelona l'any 1967. Ell és llicenciat en Filologia Anglesa i màster en política, és exactament el contrari, en poètica, disculpau, pel New College de Califòrnia a San Francisco. Al llarg de la seva trajectòria ha compaginat el periodisme amb la traducció i la poesia. Ha publicat les novel·les El temps que ens uneix i, més recentment, Un país amb el teu nom, entre d'altres. Va rebre el Premi Joaquim Ruyra per Un fill, la seqüela del qual, publicada l'any 2019, és Un secret. La seva trilogia, composta per Una mare, un gos i un amor, aquesta última guanyadora del Premi Nadal 2018, ha arribat a milers de lectors. La seva obra ha estat adaptada al cinema i al teatre. De fet, té una obra de teatre a punt d'estrena la setmana que ve i ha estat traduïda a més de 20 llengües. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, Alejandro. Com us deia, els dos llibres de què parlarem avui i el llibre de què parlarem avui d'en Alejandro, disculpau, perquè els he dit tots, menys el que ens tractarem avui, és Això no es diu, que podeu trobar publicat en castellà a destino com Eso no se dice i Això no es diu en català, publicat per l'editorial Columna. Com us deia a l'inici, els llibres de què parlarem avui són una mostra de com la literatura a vegades serveix per combatre i per transcendir la por, per superar-la, per guanyar-li. Tots dos expliquen experiències traumàtiques, expliquen casos d'abusos sexuals en contextos diversos i abusos d'altres tipus que no són només sexuals, en primera i en tercera persona. Per començar a parlar de la por i de quina manera s'enfronten els dos autors en aquesta noció, en aquesta idea, en aquest sentiment, he seleccionat dos fragments que crec que ens permetran començar a entrar en conversa.
D'això no es diu, Alejandro escriu: parlo avui, al cap de 45 anys de travessia per un desert on no ha estat fàcil viure, perquè per fi sento que no li tinc por. Per això ho explico aquí, en públic, perquè el món s'assabenti que el terror s'ha acabat. El món i, sobretot, ell. Que sàpiga que el nen ha sobreviscut a l'horror que m'ha mantingut mut des que em va matar la veu, que he viscut en la por perpètua de girar-me i veure-la allà, darrere meu, a qualsevol cantonada, en tots els somnis, acusant-me d'haver estat jo el que el vaig embrutar a ell i d'haver-lo de compensar per haver-ho fet. Si parlo i ho faig ara, és perquè he viscut més anys dels que em queden per viure i tinc por que si no ho aconsegueixo, si no parlo, ja no ho faré. I us cit un altre fragment del llibre de Camille, de La família grande, en què també parla justament de la por. Miedos irracionales. El corazón me palpita al menor ruido. Ante el insoportable sonido del teléfono, constantemente. Miedo al coche, miedo al avión, la imposibilidad de respirar 20 veces al día. Más tarde, miedo por mis hijos, miedo a todo, constantemente. Miedo a parecer triste, a reírme y molestar. Miedo a triunfar y a no conseguirlo. Miedo a superar a Víctor y a no avanzar. Miedo al placer anunciado y a no saber disfrutarlo. Desear hacer 1000 cosas, empezarlas y acabar siempre renunciando. Alejandro, Camille, m'agradaria preguntar-vos, primer de tot, si teniu alguna definició de la por, més enllà de les que he citat en aquesta primera intervenció, i si penseu que d'alguna manera els vostres llibres són una manera de superar-la, de plantar-li cara, de donar-li resposta. Sabía. Se ve que vamos a hacer lo mismo. Digo, Merci. No lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que uno no escribes un libro y ya ha pasado algo y se ha terminado algo y se abre una puerta y se cierra otra y empiezas una vida. No, escribes un libro y estás en el mismo lugar. Lo que pasa es que lo has dicho. No hay más misterio que ese. Lo has compartido con gente a la que no conoces. Siempre se dice aquello de que es mucho más fácil hablar con un desconocido y confesarte a un desconocido que a un no conocido. Eso creo que no es así. Eso creo que es mitología griega, porque no pasa así. No es gratuito que uno esté en terapia con alguien que te da mucha confianza y con quien puedes hablar. No sé qué es el miedo, no tengo ni idea. Me gustaría poder saber lo que es el miedo. Quizá escribo y quizá vivo para que llegue el día en que yo sepa cómo definir el miedo. Porque ella, lo que tú has leído de ella es así. Es el miedo a fallar, el miedo a triunfar, el miedo a empezar a triunfar y después fallar, el miedo a que te guste el triunfo y después te lo quiten, el anticipar, el vivir anticipadamente. Eso es el miedo, el anticipar. Luego está la ansiedad catastrófica, que es otra cosa distinta. Pero el miedo es cuando lo vives en la infancia, cuando te lo trenzas a tu ADN, convive contigo. Y como convive tan cerca de ti, no puedes sacarlo y decir, esto es el miedo. No, está en todas tus fibras, en tus decisiones, en tus renuncias, en tus aciertos, estás ahí todo el rato mirando. Eso es, estar en alerta. Eso es para mí. Je ne sais pas si je peux dire mieux que ça. La peur, pour moi, c'est justement ce qui est difficile à définir. C'est quelque chose d'insaisissable. C'est quelque chose qui arrive sans prévenir. Et j'ai l'impression qu'en effet, quand ça vient de l'enfance comme ça et que ça s'inscrit dans le corps, dans la tête, finalement, la peur, c'est comme ça qu'on finit par exprimer tous ces sentiments.
ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la surprise qui est à l'origine de ça, mais ça finit par s'exprimer par de la peur. Ça finit par vous paralyser. Vous ne savez pas quand ça arrive, quand ça part. Et c'est pour ça que dans le livre, moi, j'utilise cette image de l'hydre à plusieurs têtes. Et je continue à le sentir comme ça. Même là, je continue à le sentir comme ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça va surgir et je ne sais pas pourquoi ça va surgir. Donc, vous demandez une définition. Justement, c'est indéfinissable et c'est ça qui fait peur. C'est peut-être pour ça qu'on écrit, pour essayer de fixer les choses, pour essayer de tenir un peu une définition des choses et une définition de la peur. Mais en même temps, je suis d'accord, c'est pas parce qu'on a écrit qu'on n'a plus peur. Ça s'arrête pas comme ça. Parles, Camille, d'aquesta decisió de fixar les coses. En quin moment vau decidir vosaltres dos començar a fixar les històries que recolliu, a Això no es diu i a La família grande? Tu, per exemple, Alejandro, expliques al llibre un moment d'exposició, de vulnerabilitat pública que t'empeny a explicar-te bé, no? Claro, yo vengo de la exposición pública a los medios, de ese enero, finales de enero tan fatídico o no fatídico en el que yo declaro lo que me ha pasado. Entonces estoy en todas partes en este país durante un mes y medio y me arrasa la vida. Sí, fue así, salí de aquello, gracias a Dios, y que nadie me entienda mal, llegó la guerra de Ucrania, porque llegó otra ola que fue la guerra de Ucrania, porque si no yo todavía estaría en aquella ola. Me borró, me pude esconder, me pude ir a mi refugio y entonces pude pensar, y yo cuando pienso soy muy peligroso. Cuando hago no soy tan peligroso, pero cuando estoy en mi casa y pienso, entonces conspiro. Y entonces pensé, vale, o sea que la actualidad funciona así. Hay una cosa que es realidad y otra cosa que es actualidad, no es lo mismo. Y yo he sido parte de un pico de actualidad en este país. Vale, ¿cómo voy a conseguir que esto... y estamos hablando de niños, y estamos hablando de abusos, y estamos hablando de todo este magma tan terrible que hay de sufrimiento? ¿Cómo puedo hacer que esto se impregne en la sociedad y no se quede simplemente en actualidad? Bueno, yo tengo un arma que es la escritura. Y tengo una música personal que sé modular para que las cosas se alarguen en el tiempo y se cree un debate y se cree una conciencia de algún tipo. Con lo cual yo lo hice un poco por una sensación o por no es una intención activista, pero más individualista en el activismo. Yo creo que fue decir, que esto funciona así, vale, pues yo no funciono así, yo funciono de esta otra manera y vais a quererme como soy. Un poco fue así. Alejandro parla de l'actualitat i de la transcendència, de canviar la realitat, i de fet La família grande ja es pot dir que ha canviat alguna realitat a França, i la publicació de la novel·la va implicar el naixement del moviment Me Too Incest i va causar tal debat col·lectiu que fins i tot es varen canviar algunes lleis arran de la publicació. Oui, mais pour autant, je ne peux pas parler de décision. Je n'ai pas décidé que tout ça allait se passer. Je rejoins Alejandro parce que j'ai eu ce sentiment-là pareil en disant mais c'est comme ça que ça marche pour vous, mais pour moi ça ne marche pas comme ça. Mais c'était plus une nécessité qu'une décision. C'est-à-dire que c'était pour survivre en fait. C'était de la nécessité. Alors, il se trouve que j'ai des enfants par ailleurs, mais je suis même plus tellement sûre que c'est une histoire d'avoir des enfants et de leur expliquer comment moi, j'avais besoin de retrouver une cohérence dans le monde. Il y a eu ça beaucoup, de leur dire, ben voilà, la cohérence de votre mère, c'est celle-là. Peut-être que le monde vous explique autre chose, mais ma cohérence n'est pas celle-là. Donc, je ne sais pas comment ça peut marcher autrement qu'en fonction de ce que je vais vous raconter. Il y a eu ça, mais c'était aussi, je crois, maintenant que le livre est sorti depuis un moment en France maintenant, je me rends compte, je crois que c'était de la survie. C'est-à-dire que quand... alors moi, je ne parle pas d'abus, parce que je pense que c'est un mot trop faible, en fait, quand on s'en prend à un enfant.
Et puis je suis juriste, alors pour un juriste, l'abus c'est la limite de l'exercice d'un droit, et je crois qu'il n'y a aucun droit qui est exercé quand on attaque un enfant. Donc il n'y a pas d'abus, il y a une infraction, il y a une attaque, mais voilà. Donc, et je pense, tout ça pour dire que je pense que quand on s'en prend à un enfant, on le fait mourir, en fait. On s'attaque à son âme, en s'attaquant à son corps, et pour toujours. Et moi, j'arrivais au bout, pour avoir été témoin direct de ça, j'arrivais au bout de ma suffocation, à cause de cette incohérence des choses et du monde. Je ne pouvais plus survivre sans parler. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une décision? Je ne sais pas si c'est une décision. És molt interessant, Camille, que qüestionis el sentit de la paraula abús, perquè precisament ara mateix a l'estat espanyol s'està discutint l'abast d'aquesta paraula i l'abast de la paraula violació, en quines condicions s'ha de decidir si una acció ha estat una cosa o una altra. I tu precisament, Alejandro, parles de la importància de dir les coses pel seu nom, precisament. Sí. Para no invisibilizarlo, claro. Supongo. A ver, sobre todo porque yo como escritor sé el valor que tienen las palabras y sé cómo puedo jugar con ellas y sé el peso que tienen y sé cómo puedo esconder una cosa que yo no soporto, y esto ya es una cosa personal que voy a meter aquí. En los libros y en la ficción y en la poesía es quien utiliza el lenguaje para esconder cosas. No me gusta nada, me gusta el lenguaje para abrir y para mostrar y para hablar. Y yo sé el peso que tiene hablar de abuso, que es ninguno. Es quitarle el peso, quitarle sustancia a las cosas. Y yo desde el primer día dije, yo fui violado reiteradamente por un religioso durante un año. No fui abusado. Abusado también, pero es que está implícito. Fui atacado, fui maltratado psicológicamente, sufrí un abuso de poder, sufrí muchísimas cosas. Pero el abuso es nada. O sea, ya no tiene ningún peso esa palabra. Y tendemos a utilizar todas esas palabras, todas esas situaciones que nos duelen y de las que no queremos hablar, conseguimos deshilacharlas para que podamos hablar de las cosas sin sentirnos parte de las cosas. Y eso es terrible. En un moment de... Sí, précisément, ça c'est intéressant parce que pourquoi on est filoche? On est filoche aussi parce que la responsabilité est toujours inversée. Et donc quand on prononce le mot, on est coupable. Vous dites viol et tout de suite la culpabilité se met en place. Et on se dit, j'ai dit ce mot. C'est moi, c'est ma faute alors, parce que c'est des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Et le poids des mots, l'importance des mots est fondamentale, et je pense que c'est pour ça qu'on passe par la littérature aussi, c'est qu'on se réapproprie les mots. C'est pas aux agresseurs de choisir si le mot est adéquat ou pas. Voilà. Et donc, c'est cette inversion de la responsabilité tout le temps qui joue dans la désignation même des choses. Et donc, par le biais de l'écriture, moi, je trouve que plus qu'à l'oral comme ça maintenant, où moi, je trouve, la peur joue encore plus, mais bon, c'est comme ça, moi, je suis comme ça, mais l'écriture permet de fixer ça, de dire, moi, je désigne les choses, je l'écris, et ça ne bougera plus. Voilà, vous pouvez inverser le sens, vous pouvez le minimiser, vous pouvez dire, je sais pas, c'est pas vous qui parlez là, c'est moi qui parle. Voilà. Et donc, vous le faites à l'oral en plus. Moi, voilà, je suis impressionnée parce que c'est difficile. ¿Sabes qué pasa? A mí no me resulta difícil. Curiosamente, a mí me resulta mucho más fácil decir violar que abusar, porque abusar me pierdo. No sé exactamente qué es. Curioso, lo más fuerte y lo que me enseñó esto fue que cuando yo empecé la promoción de este libro, el primer mes, pues conté como 10, 12 veces que cuando el periodista que me estaba entrevistando nos alargábamos o pasaba cualquier cosa, me decía, bueno, perdona por no voy a abusar más de ti. Y pensaba, claro, ahí lo tienes. Es
que lo usamos así, entonces no tiene ningún peso. Sí, sí. O, perdona por haber abusado tanto de ti. No procede. Pero es que yo he llegado a la conclusión de que todos esos verbos complicados o expresiones complicadas que tienen apellido ya no son válidas. Por ejemplo, abusar de tu tiempo, abusar de tus posibilidades, abusar de tu bondad, abusar de todo lo que tiene de algo, quiere decir que ya está deshilachado. Violar es violar. Todo el mundo sabe lo que es violar. Y si no lo sabes, es porque no quieres saberlo. Y violar a un niño, yo te puedo explicar lo que es. Yo os puedo explicar lo que es, paso por paso, lo que es. Para que nunca podáis decir que no lo habéis oído. Que no, es que es lo mismo que violar a un adulto, pero un niño, que tiene sus cavidades muy pequeñitas. Y que siente como si se le rasgara la vida. Cada martes y cada jueves durante un año. Eso es. No hay apellido aquí. Y eso hay que decirlo así. I hay que escribirlo así. Para que canvia. Parleu de la importància de prendre la paraula i de prendre-la d'una manera precisa, i abans la Camille feia referència a l'escriptura per sobreviure, i això em porta a una citació que vaig agafar del teu llibre, Alejandro, que diu: jo sóc un nen que va decidir viure, un adolescent que no va decidir morir i un home que viu per explicar-ho. Que a mi em va portar a l'últim vers de la desolació de Joan Alcover, que diu: jo visc sols per a plànyer lo que de mi s'és mort. És a dir, la veu poètica en aquell cas, però també la veu literària, per a ser el testimoni d'alguna cosa. Vosaltres, quan parleu del vostre llibre, amb quina idea us sentiu més còmodes? Amb la d'autoficció? Amb la del testimoni? Penseu en el llibre com un acte de comunicació, senzillament? Amb què us sentiu més còmodes? Perquè jo mateix llegint-lo m'ho preguntava. Ja. Moi, ce qui me met le plus à l'aise, c'est de ne pas m'enfermer dans des catégories. Donc, c'est pareil pour la littérature. Voilà, j'ai pas de catégorie en tête. C'est pas une manière de me défiler voilà, et d'essayer de ne pas répondre, mais vraiment, je trouve que on appauvrit un peu la littérature quand on la met dans des cases. Voilà, donc c'est l'écriture et essayer de donner une représentation aux choses par une construction littéraire. C'est ce que j'ai essayé de faire. En este caso y en este libro, yo tengo que insistir, he tenido que insistir en que es un documento testimonial o un testimonio. Porque como tengo tanta ficción antes, quería diferenciar muy claro, quería dejar muy claro que no... Claro, porque la gente me dice, ostras, es Amalia de una madre la que... O sea, la gente se confunde. Yo lo entiendo porque yo me confundiría porque yo soy todo constantemente. O sea, yo soy esa cosa que estoy en la ficción, en la no ficción, mezclo, no hago autoficción, pero utilizo cosas muy reales para crear cosas. Entonces no veo mucha diferencia en realidad. Lo etiqueto para el receptor. Pero en mi caso, yo escribo igual, con la misma soltura, con la misma, mirando al mismo sitio. O sea, miro arriba, estoy en ese mundo que no está aquí, habito el mismo espacio, tengo las mismas voces, tengo la misma música interior, no hay, pero sí lo etiqueto para que no se me... ¿sabes? Para facilitar un poco. Per deixar les coses clares, ¿no? Es que yo las tengo muy claras, entonces es un poco pensando en el otro, no en mí, porque a mí también mi ficción es testimonial y mi poesía es muy testimonial y mi teatro es muy testimonial, con lo cual es más esa cosa es más editorial que literario, ¿sabes? Es más como función editorial que función literaria. Un aspecte que vaig trobar molt interessant quan llegia el teu llibre precisament és com connecten determinats punts amb altres de les teves obres que sí que són o han estat comunicades com a ficció perquè hi ha una construcció literària ficcionada al darrere, sí. I això era molt curiós. Vull dir que hi ha una mare, hi ha un gos... Está todo conectado, no puedes... tú eres todo, no sé...
porque yo tampoco soy autor yo no hago género, yo no hago muertes, o sea, ¿cómo es? Crímenes. O sea, novela negra. Novela. No hago novela negra, no hago novela histórica, no hago ese tipo de etiquetado tampoco. Yo escribo cosas y las cosas navegan como navegan. Pero aquí sí que sentía que había que dejar muy claro que esto no era parte de, aunque luego ha terminado siendo parte de, porque es que las cosas tienen su curso. Parlam d'això, de categories, veig que Camil se sent més còmode no etiquetant. En Alejandro hi veu una utilitat. Mais moi, j'avais pas le même enjeu que Alejandro. C'était mon premier livre. Donc... Claro. Us volia preguntar pel punt de vista i per les decisions que us va suposar prendre la paraula i escriure els vostres llibres. Com us he dit, n'hi ha un que està escrit en primera persona, que és el d'en Alejandro, i un que està escrit en una primera persona narrativa, estrictament, que és el d'en Camil, però sí que el focus, la persona que pateix aquests atacs, no és ella mateixa, sinó que és una persona de la seva família, el germà Bessó. Us volia preguntar si podeu explicar quines decisions vareu prendre respecte del punt de vista d'aquesta presa de paraula. Quina és la línia vermella d'allò que decidiu explicar, allò que és interessant explicar i allò que creus que considereu que no s'ha d'explicar i de quina manera, naturalment. C'est une question difficile. C'est pas la question, enfin, telle que je l'entends, votre question, ce que ça appelle chez moi, c'est la question de la mesure pour pouvoir être lu. Donc c'est pas tellement une question qui toucherait à la vie privée, puisqu'à partir du moment où on s'inscrit dans cette démarche-là, de toute façon, voilà, on expose. Mais c'était plutôt la question de la mesure, c'est-à-dire que c'est tellement effroyable que c'était de réussir à doser ce qui pouvait être lu et ce qui n'était pas, voilà, ce qui m'était pas possible d'écrire, parce que j'avais l'impression que je pouvais pas tout dire. Voilà. Et donc c'est cette mesure-là que j'ai essayé de trouver, parce que de la même manière que vous, j'avais besoin de parler à d'autres. Et donc, vous dites, c'était un témoignage parce que c'était pour tout le monde, en fait. Et donc, ça, c'était très important pour moi aussi, qu'on trouve quelque chose d'universel dans ce que je racontais, malheureusement, mais d'universel. Et donc, c'est la mesure de ce qui était dissible et qui ne l'était pas qui décidait de ça. Et si vous rentriez trop dans les détails d'une famille, trop dans les détails d'enjeux personnels, etc., vous êtes moins ouvert aux autres. Donc voilà, c'était ça, moi, que j'essayais de trouver. La question de la vie privée, même si évidemment c'est un enjeu, et puis en plus quand on parle d'inceste, donc on parle de la famille, on parle de gens que vous aimez, on parle de gens à qui vous allez faire de la peine. Enfin, tout ça est un enjeu qui est cette question-là, à partir du moment où vous décidez d'écrire, bon, il n'y a pas de... voilà, c'est fini, quoi. Enfin, c'est comme ça. Vous renoncez à ça. Es curioso porque... Claro, yo nunca había hablado de esto, nunca me había encontrado así con una cara A, una cara B, así conversando, bueno, ¿sabes? Pero es muy fuerte porque yo en el proceso de escritura de esto, con mi editora, a ver, ¿cómo voy a decir esto? Tuvimos que quitar cosas porque yo le dije, esto no se lo van a creer. O sea, esto se puede... O sea, hay un... Yo pensaba en el otro y pensaba, si yo digo todo, no lo van a creer. Entonces tengo que medir muy bien la contención para que sea creíble. Y pensaba,
estamos en lo mismo, tienes que conseguir que te crean. O sea, es que es horrible, porque siempre tienes que conseguir que te crean. Con lo cual tienes que contarles las cosas como a los niños, para que te las crean. Porque partes de no quiero creer esto. Entonces tú tienes que romper esta cosa. ¿Y cómo la rompes? No puedes hacer ras. Tienes que ir contando poquito y con cuidado para pisar ciertos callos, pero no todos. Entonces un día me reuní con mi editora y le dije, oye, Ana, todas estas cosas que habíamos pensado y que yo te he contado, que yo he vivido después, no las puedo contar. Porque van a pensar, este tío nos miente, no puede ser que esto quepa en la vida de alguien. Entonces, bueno, a mí no me cuesta hablar de este trozo de testimonio porque pienso, esto es el 20% de... O sea, esto no es lo peor que yo he pasado en mi vida. Entonces pienso, no me cuesta tanto. Yo no lo voy a contar. Pero no lo voy a contar porque creo que no os va a gustar. ¿Sí? O sea, no porque me dé corte contarlo, es mi vida y encima lo he sufrido. Pero sí hay algo que se repite y es, no lo voy a contar porque van a pensar, es que si le ha pasado tantas veces, igual se lo ha buscado, ¿sabes? O sea, es de ese tipo de gente que quizás se lo busca, o sea, quizá tiene cierta atracción y esto lo ves en las miradas de las personas. Es que claro, los que hemos estado ahí leemos mucho las miradas y los gestos y estamos todo el rato con la máquina de hacer radiografías constante, porque tienes que ver dónde está el juicio, dónde está el cuestionamiento, dónde está el enemigo, dónde está el amigo parcial, el amigo al 75%, el que después te va a fallar. Tú estás con un foco brutal. Vas como con una cámara de rayos X, vas así en la vida, y es muy cansado, muy cansado. Yo estoy muy cansado desde hace mucho tiempo. Siempre que me preguntan, ¿y tú cómo estás? Estoy cansado, pero no estoy cansado de ahora, es que estoy cansado de muchos años. Me siento mayor porque estoy cansado. Bueno, no sé por qué he dicho esto, però és així, perquè és la veritat. Venia totalment de tom. Parlau de la mesura, parlau del filtratge que hi ha necessàriament, jo penso, en qualsevol tipus de llibre entre vida i literatura. I jo penso que és una qüestió evident en qualsevol llibre que decidim escriure. Sempre hi ha un triatge, una decisió. I això em porta a una altra qüestió per la qual us volia preguntar, perquè crec que hi té molt a veure, perquè al final és el lligam entre la literatura i el referent, que és la memòria. La memòria és tractada a les dues novel·les d'una manera molt diferent, però té alguns punts que connecten, com per exemple el caràcter fragmentari. El llibre d'en Alejandro pot ser llegit com un monòleg en primera persona, té una certa unitat, tot i que està estructurat en diferents parts, i en canvi el llibre d'Anna Camil és un retrat familiar. I és un retrat familiar fet a partir dels fragments. I per tant volia preguntar-vos això, quin paper té la memòria en l'escriptura dels vostres llibres i com condiciona la forma. En el cas de tu, Camil, jo crec que la forma es veu només d'encetar la lectura, que és aquesta decisió dels fragments més breus, i tu, Alejandro, també parles de com vius la memòria dins el llibre. Moi, je pense que ça m'apparaît. Le rapport que j'ai à ma mémoire, c'est celui-là, c'est des flashs. Et donc, c'est pour ça que mon livre a cette forme-là. Et encore, il faut que je me concentre, quoi, parce que mais ça rejoint ma première réponse sur la peur et sur l'hydre qui surgit d'un coup. C'est-à-dire que tout à coup, ça apparaît. Et puis ça repart. Et puis, je me souviens même plus si je me suis souvenu dans la journée. Enfin, donc, c'est pour ça que ce livre a cette construction-là. Et c'est aussi pour ça que c'était important d'écrire. C'est pour ça que c'était important de fixer les choses. Ça ne repart plus en arrière. C'est là. Et je peux aller le rechercher là. Mon rapport à la mémoire, il est aussi un rapport qui est celui du respect que j'ai pour mon enfance, pour l'enfant que j'étais en tout cas. Et donc j'ai fait cet effort d'aller le rechercher et de dire je t'abandonne pas en fait. Et cet enfant-là a existé. Donc
il y a des choses qui ne sont pas nécessaires de se rappeler et qui surgissent parfois. Bon, tant pis, je les laisse passer maintenant. Et puis, il y a d'autres choses que aujourd'hui, je fais l'effort d'essayer d'aller chercher, de me souvenir. Voilà. Et l'écriture de ce livre, ça a été difficile pour ça. C'était essayer de se souvenir. Et ce qui était difficile, c'était de se souvenir des moments heureux. Parce que les moments malheureux, je m'en souviens très bien. En revanche, quand je me suis mise à me souvenir et que je me suis mise à mobiliser les moments heureux, alors là, vous pouviez j'avais la musique, pareil, de l'écriture, j'étais installée toujours de la même manière que la veille, machin, mais alors là, j'étais en larmes, quoi. Enfin, dès que je me souvenais de moments heureux, parce qu'ils ont existé, ils existent. Voilà. Et donc, à partir de ce livre, je me suis dit, mais en fait, je vais peut-être commencer à me souvenir des moments heureux maintenant. Qué loco. Igual. Igual. Sí, es así. O sea, haces como... Sí, te empiezas a... Lo que te sorprende es que encuentras... empiezas a rescatar momentos felices y piensas, ¡wala, qué fuerte! Esto estaba. O sea, aparte de todo aquello, yo viví esto, yo viví esta sensación y en mi caso lo más heavy fue el descubrimiento de dos cosas. Una, que además me desperté recordando esto y yo lo tenía bloqueado, y era que yo fui abusado por mi padre también, y esto yo no lo recordaba, y de repente una noche justo estaba rodando un documental sobre mi vida, que esto ya es terrible, cuando tú ruedas un documental sobre tu vida, es que ya has terminado lo que tenías que hacer. Ya vas a ser póstumo, seguro. O sea, esto es póstumo. Y estaba rodando en Canarias un documental sobre mi vida y yo era el protagonista de aquella cosa. Y una noche me desperté y me acordé. Y pensé, ostras, esto lo viví. Esta cosa yo la viví, claro. Yo en algunos momentos de mi vida yo he pensado que había vivido esto, pero como que no era yo, pero no fui yo. Yo pasé por esto. Y luego, más allá de eso, de repente me di cuenta de que yo he vivido mi infancia siempre pensando a partir de los 8 años. Yo no recordaba que había habido un Alejandro anterior a ese año. Entonces, a raíz de esto, empecé a descubrir que hubo un niño feliz antes. Que era un niño que era súper cándido, que disfrutaba mucho con las cosas, que era un niño, que hubo un niño antes. Y eso lo descubrí a través de rescatar esto. Y pensé, ostras, había un niño antes y yo no me había acordado nunca de esto. I aquesta relació amb els fets, amb la memòria, amb la complexitat de la realitat, no? I de la vivència pròpia, com va condicionar l'estructura dels vostres llibres? Per exemple, el llibre de na Camille, a mi em va sorprendre molt l'inici. És a dir, tota la primera part concentra molts records feliços i el vaig començar a llegir pensant en aquest marc del pànic, de la por, i deia, m'he equivocat de títol. Vull dir, no és aquest. I em va fer l'efecte que hi havia una estructura narrativament molt treballada, molt pensada, molt mesurada, i que cada part, tot i formar part d'una unitat, creava un contrast les unes en les altres. Em volia preguntar, Camille, si això va ser una qüestió deliberada o si precisament la memòria et va portar a fer-ho així. Non, c'était délibéré. J'ai commencé à écrire une trame qui était chronologique uniquement. Et ce qui est arrivé, c'est ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à coup, les souvenirs heureux sont revenus, mais après cette première trame. Et ça m'a permis de me dire, mais en fait, ce que je voudrais exposer, ce que je voudrais montrer, c'est que c'est ça le vol de l'enfance. C'est que c'est pas un contexte, on vient pas vous raconter qu'on est, et puis surtout, oui, qu'on est réduit à ça. On n'est pas réduit à ça. Il y a la violence physique, évidemment. Alors, malheureusement, Alejandro peut en parler mieux que moi, mais il y a cette violence contre l'âme de l'enfant.
Et donc, je commence cette première partie en montrant tout ce qui m'a été volé. Parce qu'il y avait tout ça. Il y avait l'envie d'être la petite fille de mes grands-parents, l'envie d'être la nièce de ma tante et de mon oncle, l'envie d'être la sœur de mes frères, tout ce qui était en vie en moi. Et puis qui tout à coup s'arrête. Voilà. Et qui tout à coup, il n'y a plus qu'une seule chose qui existe et qui vient écraser tout. Et donc quand j'ai écrit chronologiquement les choses, ça m'est apparu, mais je ne l'avais pas vu avant d'écrire, puisque tout était concentré dans ma tête sur l'âge où tout a été anéanti. Et donc, je me suis dit, toujours dans cette idée d'exposer les choses et d'être... c'est pas d'être pédago, c'est d'être... oui, de dire l'histoire universelle des enfants violentés, quoi. Voilà. C'est que c'est pas une agression physique uniquement. C'est pas que ça. C'est l'anéantissement de tous vos espoirs, l'anéantissement de la confiance, l'anéantissement de la douceur et de l'envie de devenir adulte. Parce que vraiment, vous n'avez pas confiance en demain. On vient d'écraser hier et on vous vole votre confiance en demain. Donc, vous êtes bloqué dans le présent heure par heure. Voilà. I en el teu cas, Alejandro, el llibre d'en Alejandro està estructurat en 3 parts, en què una, la noció que la vertebra és l'infant, l'altra és el cos, i després la relació que els fills mantenen en les mares. I també hi ha, a més de text, d'escriptura textual, hi ha alguns fragments, alguns passatges que són novel·la gràfica, és a dir, que es llegeixen i es miren. Com va sorgir tot aquest seguit de decisions? A ver, yo quería hacer un libro, yo siempre quiero hacer libros raros, o sea, yo soy como un niño pequeño, entonces quiero hacer libros como planetas. Y entonces yo pensé, yo les dije, yo quiero hacer un libro que sea como una aventura y que haya muchos tipos de tipología de texto y dibujos y un poco como una terapia, ¿sabes? Como lo que sería una terapia con un niño. Pero además quiero que intervengan voces adultas, bueno, una locura. Que habría sido muy chulo, pero tú luego vas al editor y te dices, sí. Te va diciendo, sí. Y tú sabes que está diciendo, no, muy caro. Y va diciendo, esto fuera. Con lo cual, tú ya al final no dices nada porque le ves la mirada y has aprendido también a ver la mirada de los editores. Y dices, ya sé lo que está pensando. Total. Que le dije, bueno, vale, vamos a hacer un libro realista. Con lo cual, pero sí quiero novela gráfica. Porque me encanta la novela gráfica. Entonces quiero meter los capítulos que sean más... Quiero terminar las partes con novela gráfica porque quiero, además, son los capítulos como más emocionalmente más intensos, no más heavies, pero sí más intensos. Y quiero que sean... Quiero que si en algún momento el adulto o la adulta que esté leyendo este libro tiene un hijo o una hija y el hijo o la hija se acerca y pregunta ¿qué estás leyendo, mamá, papá? Ella pueda decirle, ven, que te voy a enseñar qué es esto e introducirlo un poco con las imágenes y con la novela gráfica, ¿sabes? A este mundo y poder empezar a hablar, porque realmente nuestro target es ese, son los niños, o sea, es decirle, yo me dirijo a esos Alejandros, yo los veo, el 1 de cada 5. El 20% de los niños de este continente nuestro son abusados. O sea, 1 de cada 5 niños son abusados en nuestro país. De hecho, en nuestro país y en nuestro continente. No sabemos exactamente porque manejamos las cifras todavía, porque como hay tan poca voluntad política para hacer nada, manejamos las cifras en este país de los años 80 todavía, porque nadie ha hecho una estadística real. Pero, más allá de eso... sí quiero que haya como
pequeñas grietas por las que hijos y padres puedan colaborar de alguna manera, porque también parece un tabú, ¿no? Lo que los niños no se enteren. Bueno, pues los niños se enteran cuando ya han sido violados. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Que se enteren antes o después? Mejor antes. Bueno, esto es otro tema. La estructura fue así. Yo nunca sé cómo voy a escribir. Y yo creo que en su libro, yo lo que entendí en su estructura fue que ella empieza como empieza porque inconscientemente le pasa lo mismo que a mí, que es voy a contar hacia afuera, con lo cual que no me cierren la puerta nada más entrar. Tengo que entrar y mostrar esto y después ya voy a enseñar lo que tengo que enseñar. Pero los tengo que tener aquí y tienen que ver que esto es una amable y que no les va a hacer daño. Y ya cuando estén metidos y cuando vean el rollo que tiene esta familia, que es muy guay además, aparentemente, pues entonces ya vamos a empezar a enseñar las miserias, porque si yo enseño esas miserias en un principio, van a decir, esto es muy duro, esto es muy horrible, no lo quiero seguir leyendo. Entonces yo creo que inconscientemente pasa eso, porque tenemos miedo del rechazo. Es que claro, la gente no quiere oír esto, no quiere verlo. Entonces tienes que decorar, tienes que usar la inteligencia para llegar. En mi caso, con mi libro, yo quería hacer algo muy sincero y muy emocional. Yo sé que gano en lo emocional, es un territorio que conozco muy bien, entonces sé que me gano a la gente por el plexo. Yo nunca escribo hacia aquí, escribo hacia aquí. Y entonces sé manejar muy bien eso, porque he crecido utilizando eso para sobrevivir. Entonces sé muy bien cómo soy muy seductor en esa parte. Con lo cual pensé, bueno, vamos a hacer que se sientan parte de mí, a que empaticen enseguida con este niño, con esta forma de pensar, con esta sensibilidad. Y después ya vendrá lo que yo quiero que llegue. Yo juego mucho y me encanta jugar. Y el libro es un poco un juego también a esto, ¿no? Y sobre todo es un libro que provoca algo que a mí me encanta que provoque, porque es lo más activista que hay en el mundo, y es que tú leas un libro como este, que hay cosas tan heavies, y que termines diciendo, qué bonito, ¿no? Y además hay mucha gente que me lo dice, ya sé que te va a sonar raro que te diga, pero que es tan bonito. Y digo, no, es que es bonito, claro que es bonito, porque ya me he ocupado yo de que sea bonito. Ya he hecho yo que tú vengas a decirme que es bonito, porque yo quiero que te quedes con esa sensación de que a pesar de todo hay un alma que fue, como ha dicho ella, aniantida, bueno, eso, pero hay un plexo que sigue ahí, o sea, yo sigo latiendo, ¿no? Y mientras yo siga latiendo, seguiré compartiéndolo, porque hay muchos niños que no tienen esa capacidad, muchas personas que no tienen esa capacidad. Això m'obliga a preguntar-te, Camil, aquesta arrencada de la família grande, si perseguia d'alguna manera, si tenia a l'horitzó l'empatia, és a dir, la creació de fer que el lector anés al teu costat des de la primera pàgina, perquè a mi em va passar. Passa, sí. Je crois pas. Très honnêtement, je crois pas. J'avais déjà affaire avec tellement de sentiments contradictoires avec moi-même que j'étais pas... non, je crois pas. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit, Alejandro. Je crois que si j'ai commencé le livre comme ça, c'est pas... je suis d'accord avec vous sur le fait d'avoir à... non pas à minimiser les choses, mais en tout cas à aider le lecteur à conscientiser lentement. On ne peut pas arriver et bam, parce que c'est pas possible, ce serait une effraction aussi cruelle que... enfin, pas aussi cruelle, mais enfin qui serait cruelle, quoi. Donc, je crois que j'ai commencé le livre en présentant la joie de cette famille, la douceur de cette famille, parce que je l'ai vécu. Et c'est pas
pour essayer de séduire le lecteur ou encore une fois, j'avais trop à faire avec moi-même et je suis heureuse que vous vous arrêtiez là-dessus parce que je pense que faire ça, ça a permis qu'on comprenne que l'inceste, donc l'agression sexuelle dans la famille par quelqu'un de la famille, c'est mêlé de 1000 sentiments. Ça prend place dans un endroit où les sentiments, pour le coup, ne sont pas anéantis comme ça. C'est-à-dire que la personne qui vous guide et la personne qui dit vous aimez est la personne dont vous dépendez totalement parce que vous êtes petit. C'est pas que économique, c'est pas que intellectuel, c'est aussi affectivement. Cette personne-là, c'est celle que vous revoyez le lendemain et que dans une famille où on s'aime de la même manière et où cette espèce de lumière qu'il y a, que j'ai essayé de retranscrire dans le début du livre, etc., elle ne s'éteint pas. Elle est toujours là. On continue à vous présenter les mêmes étoiles, les mêmes soleils. On vous fait la même proposition comme si de rien n'était. Et vous, vous êtes enfant et vous vous dites, mais je veux dire, c'est beaucoup moins simple que les méchants et les gentils. C'est pas les méchants et les gentils. Ça, ce serait facile. C'est vos parents, en fait. Et donc, encore une fois, c'est ni par manipulation, ni parce que j'avais envie de séduire le lecteur ou d'amortir le choc. C'est juste que j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec les sentiments, qui sont d'ailleurs, d'une certaine manière, encore là aujourd'hui. Ça a été très très dur de vivre avec ces gens, mais c'était mes gens. C'est comme ça. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je ne dépends plus d'eux. Donc, voilà, je raconte les choses autrement. Mais quand vous dépendez d'eux affectivement, encore une fois, pour vivre, vous ne pouvez pas voir les choses autrement. On peut vous dire, mais non, ça, c'est pas grave, c'est un petit abus, c'est rien. Vous le sentez bien que c'est pas rien. Mais c'est celui ou celle dont vous dépendez qui vous le dit comme ça. C'est la personne qui vous apprend à parler, qui vous apprend à désigner les choses, qui vous dit ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle pas grave. Ça s'appelle tu souffres pas. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut attendre de grandir, d'utiliser des planètes, voilà. Mais sinon, c'est pour ça que je cite Camus et que mal désigner les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Sauf que c'est les parents qui vous apprennent comment on désigne les choses. Donc, mais ça n'éteint pas la lumière, ni le soleil, ça n'atteint pas jamais de la vie. Je peux vous dire que ça n'a éteint l'amour que j'avais pour ma mère. C'est comme ça. Ma mère, elle était merveilleuse. Mais voilà. M'agradaria que parléssim per acabar de l'altra gent, és a dir, la gent que teniu al davant, els lectors. Us volia demanar si us ve de gust compartir alguna experiència que hàgiu tingut en lectors des de que els vostres llibres han estat publicats, si considereu que han sorgit debats interessants, si heu tingut una resposta amable, amb confidències, amb agraïment. En mi caso, mucho. Gracias a los lectores y a las lectoras, yo he mantenido me he mantenido a flote porque ha sido una promoción muy difícil, la más difícil que yo he vivido. Ha sido muy complicada, pero ha sido muy complicada por el periodismo, no por los lectores. Los lectores han sido la contrapartida absoluta y que me han hecho flotar, porque el periodismo ha sido la torpeza constante, el preguntar. A ver, yo ya sé que las giras de promoción, ya sé lo que son, he hecho muchas y ya sé que en muchas ciudades, bueno, pues pasas un día en una ciudad, otro día en otra, otro día en otra. Entonces tienes que hacer 15 entrevistas, una detrás de otra. Y te vienen muchos periodistas y te dicen, Alejandro, no he podido leer la novela, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Vale, ya lo sé. Entonces hacemos la entrevista, ya bien lo sé hacer. Pero claro, esto no era una novela. Esto era un material distinto. Y pasar por él, yo pensaba, no, van a ser conscientes de que esto es otro tipo de material y vamos a vivir un cambio, y no ha habido un cambio, al revés. O sea, yo me sentaba con el periodista de turno que me decía, bueno, a ver,
te tengo que decir, yo ya sé lo que sigue cuando te dicen te tengo que decir, es no he leído el libro. Vale, no he podido leer el libro porque me ha llegado hoy o porque no sé qué. Pero es que además te decían, bueno, no he podido leer la novela. Con lo cual, yo decía, no, vamos, o sea, esto vamos mal, aquí ya vamos mal. Esto no sé cómo vamos a reconducir. O, bueno, no me ha dado tiempo, pero a ver, cuéntame de qué va. Cuéntame de qué va. Entonces llegó un momento en que fui, porque esto es un tipo de agresión, de pasivo-agresivo horrible. Entonces llegó un momento en que yo exploté en una televisión vasca, porque me dieron una sorpresa y fue que estaba con una entrevistadora que se había leído 30 páginas del libro, que me estaba haciendo las preguntas que yo digo en el libro que no hay que hacer nunca a una persona que ha pasado por esto. Léase, ¿por qué ahora? ¿No? Esta de ¿por qué hablas ahora y no antes? Este cuestionamiento tan horrible, ¿no? Pero es que en mitad de la entrevista no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, y ahora tengo una sorpresa para ti. Y la sorpresa es, viene un hombre, se sienta a mi lado, y es un hombre que en su infancia sufrió abusos en un equipo de fútbol de Bilbao. Entonces ella quiso hacer como un careo entre los dos en directo sobre nuestras desgracias personales. Claro, para mí fue como... O sea, me cortocircuité absolutamente. Intenté disimularlo y ya cuando terminé dije, me voy a mi casa, paro esto, no quiero sufrir más este tipo de cosas. El público, todo lo contrario. O sea, el público ha sido como, qué bien, qué necesario, que quien lleva este libro adelante es el público, a pesar del el periodismo. Ha habido algún periodista más empático, ellas más que ellos, siempre es así. Es así. Y la parte complicada es que recibo muchos mensajes de personas que han sufrido esto, pero que sufren esto sobre todo en la familia, no fuera de la familia, sino en la familia, y que no saben qué hacer y que me piden ayuda. Entonces, yo me siento como, o sea, no sé cómo derivar, no sé, me piden que les recomiende psicólogos, me piden adolescentes, me escriben, que están viviéndolo en ese momento, que a quién tienen que llamar, ¿sabes? Me siento con una responsabilidad que no quiero. Me siento también mal por ellos, intento ayudar, pero a veces meto la pata, ¿sabes? Tengo como mucha turbulencia, pero lo volvería a hacer, porque me gustan las turbulencias. Claro, esto es lo que tiene. Oui, c'est la même chose. C'est pareil, mais moi je veux retenir surtout les moments... incroyable, parce que c'est vrai qu'avec les lecteurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, on dit tout le temps la même chose tous les deux, mais c'est comme ça. C'est que oui, il y a un scanner. Alors voilà, c'est comme ça. Et puis vu les chiffres, voilà, bon, il y a un scanner et on sait. Et donc les gens s'approchent, ils ont lu et ils n'ont pas besoin de parler. Voilà. Donc on se prend la main. Et puis, les gens, vraiment, c'est un échange incroyable, en fait. C'est un échange qui, moi, me répare. Alors, c'est très égoïste de dire ça, mais ça me rétablit dans la réalité. Cette réalité, moi, j'ai été obligée de passer par la littérature pour peut-être approcher un peu la réalité, parce que sinon, moi, je n'aime pas trop la réalité. Bon. Et donc, en fait... leur manière de m'avoir lu et de parler du livre, c'est un partage, c'est un don pour moi qui me dit, c'est comme me dire, t'es pas folle en fait, t'es pas folle. Je t'ai lu, je te regarde et dans le regard, on me dit, tu n'es pas folle. Pas sur la véracité de ce que je raconte, parce que ça, eux ne peuvent pas le savoir, mais sur l'authenticité des sentiments qui sont provoqués. Voilà. Et donc, ce partage, après que
Alors, c'est pas après la lecture d'un article sur mon livre. Ça, en effet, voilà. Mais en revanche, une fois que le lecteur a lu mon livre, voilà, il y a un échange qui est de moi me rétablir dans mon humanité, en fait. Parce qu'il y a quelque chose d'attaque du sujet. Je disais d'attaque de l'âme tout à l'heure, mais d'attaque de la personne en tant que sujet. Et donc, il y a des regards, il y a des lectures qui vous rétablissent en disant, tu es là, je suis là, on est là, sur cette terre, on a le droit. Voilà. Et ça fait un bien fou. Et j'espère que mon livre leur fait ça aussi. Alors, j'ai aussi beaucoup de gens qui me demandent de l'aide, mais d'une certaine manière... Voilà, il y a des choses qui se sont mises en place en France. Donc, moi, je peux renvoyer sur des associations, sur la commission sur l'inceste qui a été créée. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se sent une responsabilité et on a un rapport à ça qui est très difficile parce qu'à la fois, on veut que ça existe, on ne peut pas lâcher. Dire oui, je te reconnais aussi là-dedans, tu n'es pas... Je te crois, ça existe et on ne peut pas se défiler de ça. Et en même temps, c'est vrai que c'est difficile parce que, voilà, c'est ce que vous disiez. En vérité, pour l'instant, jusqu'à présent, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Que ce soit... Moi, j'ai reçu des lettres de personnes qui ont 80 ans. Et aussi des mails, alors chacun a son moyen, et des mails d'adolescents. Donc ça va. Et donc la réponse, ça doit être laquelle? Je ne sais pas, moi. Je sais pas. Enfin, si, de dire je te crois. Et ce que tu ressens est authentique, vrai, fort, et tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Voilà. En tout cas, je crois que c'est tout ce qu'on peut faire. Mais... Sí, sí. No estem sols i sou vosaltres. Hem parlat en aquesta última pregunta sobre vosaltres i us volíem donar la paraula. Si teniu alguna pregunta, si voleu fer algun comentari, compartir alguna cosa, és la vostra oportunitat. Penseu que la segona pregunta sempre costa menys que la primera. Sí, sempre. Imagineu que ja se n'ha fet una. De fet, n'hem fet unes quantes. Sembla sobrer avui haver de dir no tingueu por. C'est un sujet un peu angoissant. Justement. Este silencio es maravilloso. Sí. Es difícil. Es gaudeix més des de dalt que des de baix. Los silencios son difíciles, pero son fantásticos. Porque poder aguantar un silencio cuesta años, cuesta muchos años. Que no sea amenazador, ¿no? O sea, poder estar así tranquilamente y pensar, no tengo miedo de que me juzguen, no tengo miedo de que fallar, no, vale, pues estamos en silencio, vale, pues ya está, estamos en silencio. No pasa nada. Esto para mí es... Hi ha algú que el vol trencar, Alejandro. Ah, ya sabía yo. Hola. Siempre aparece alguien. Bon vespre. Jo volia fer una pregunta per la Camille. El teu llibre, com algun altre que s'ha escrit a França, també parla d'una esquerra determinada, de l'esquerra intel·lectual, no? On durant uns anys certs comportaments són normals, no? No sé si a França s'ha fet algun tipus d'autoanàlisi, no?, d'aquesta situació. Penso en una altra escriptora, no?, la Duvigan, la Delphine Duvigan. Va escriure un llibre, també. Ah, Delphine Duvigan. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est Vanessa Springora dont vous parlez. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, moi j'ai rendu compte du contexte dans lequel j'ai grandi, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de spécial. Et surtout, j'ai bien vu après la sortie du livre que le sujet était universel et touchait tous les lieux, toutes les classes sociales. Et très très rapidement après la sortie de mon livre, ou même peut-être avant, il y avait des chiffres sur ce qui se passait dans l'Église. C'était pas la gauche intellectuelle. Donc bon, moi, j'allais pas raconter que j'avais grandi dans une famille de droite. C'était pas, voilà, j'aurais
était loin de ce dont je voulais rendre compte. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, avec une espèce d'envie de tordre un peu les choses, de dire, bah, alors voilà, l'idéologie derrière mène à un excès. Pas du tout, en fait. C'est l'histoire d'un homme. Et lui, je me souviens bien de qui c'est. C'est pas tous les gens qui l'entouraient, c'est un homme. Voilà, c'est pas la gauche intellectuelle. C'est trop facile. Lui, il doit porter cette responsabilité-là. C'est pas les gens qui l'entouraient qui vont porter cette responsabilité-là. Après, je veux bien parler de la gauche, je veux bien parler de cet univers, j'ai pas de problème. Mais le déresponsabiliser en imaginant que c'est à cause du contexte et de l'idéologie, non, c'est trop facile. Et puis encore une fois, vous regardez les chiffres en France, en tout cas, qui a été mené par la CIAZ, qui était la commission sur les violences faites aux enfants dans l'Église. Encore une fois, les chiffres sont insupportables. Unes xifres que, si no vaig equivocat, a l'estat espanyol no existeixen. És a dir, crec que de tots els bisbats que hi ha a l'estat, això és una notícia que va sortir fa un mes, si no vaig errat, només 2 o 3 havien facilitat dades que les institucions de l'Estat trobaven molt dubtoses. Vull dir que és un mal generalitzat. No sé si hi ha algú més que tingui alguna pregunta. Aquesta ja no costa. És la segona. Sí? Jo no tinc una pregunta, només volia dir que a mi m'han commogut, tots dos, que m'han commogut, m'han emocionat i els trobo molt, molt, molt valents. Bueno, el seu testimoni. Gracias. Yo creo que esa es una de las palabras que yo he oído mucho en este último año y medio, valiente. Y yo, sinceramente, no me siento nada valiente. Creo que valientes... O sea, eso me ha gustado oírlo mucho porque me ha situado también en la realidad, como decía ella, ¿no? De lo que es la valentía y el valor. Yo he hecho esto cuando ya me sentía bien y en un momento X emocionalmente para hacerlo. Valiente creo que habría sido no sentirme preparado y hacerlo. Eso habría sido mucho más valiente. Valiente es... voy a decir una estupidez, pero que se me permita decirla, porque ahora tengo varios baremos de lo que es la valentía y tengo varios ejemplos. Valiente fue mi madre, por ejemplo, que sufrió durante 40 años a un hombre que sí hacía cosas y que nos salvaba de él constantemente. A pesar de sus pocos recursos y que se salvaba, a pesar de tener que salvarse ella, porque era la primera que se tenía que salvar, y que hacía como una especie de malabarismos que no fuimos capaces de ver hasta mucho tiempo después, cuando yo empecé a rescatar a ese niño, cuando yo empecé a rescatar con el terror con el que vivía ella esa relación y con el terror con el que vivía ella el día de mañana, y aún así tener espacio suficiente para ir apartándonos, ir rescatándonos a diario. Eso, hay mucha mujer muy valiente que no ha aparecido nunca en ninguna historia. Eso para mí es muy, muy, muy valiente. Y creo que tendríamos que también hacer un repaso de eso. Creo. Pienso. Moi, je suis quand même très touchée par ce que vous dites. Mais là où je comprends très bien la manière de recevoir cette notion de courage, au début, j'étais pareil. Et puis maintenant, le temps passe un peu. L'impression que j'avais, moi, c'est que comme c'était une nécessité, comme, en fait, j'ai écrit ce livre, sinon j'allais crever. J'avais du mal à voir ça comme du courage. Et j'avais envie de répondre, quand on me disait « vous avez du courage », j'avais envie de répondre « mais je n'avais pas le choix ». C'est comme si on nous avait dit « vous avez survécu pendant 30 ans ». Mais j'avais pas le choix. Donc, on se dit le courage, c'est quand on décide quelque chose, quand on est dans la liberté de choisir quelque chose et de dire bah voilà, je vais à droite plutôt qu'à gauche, je prends du jaune plutôt que je sais pas, du vert, j'en sais rien, d'être dans un espace de choix et de gravir la montagne plutôt que de se laisser aller. Là,
écrire, en tout cas pour moi, c'était vraiment un non-choix, quoi. C'était vraiment, il fallait le faire, sinon je ne pouvais pas être la mère de mes enfants. Ils allaient juste devoir m'accompagner. Maintenant que le livre est sorti en France, en tout cas depuis 2 ans, je me dis, ouais, quand même, c'était courageux. Donc voilà, merci. Mais sur le moment, je ne me suis pas du tout rendu compte. Hein. Pas du tout. Sinon, je ne sais pas si j'aurais... Je sais pas. Tenim temps per una pregunta més, si algú li ve de gust. Sí? Hola, bona nit. Jo no faig una pregunta, però vull explicar-te una cosa, Alejandro. Vam anar a la presentació que vas fer al Romea Sí. i vas triomfar, Sí. en el sentit que tu volies que se'ns remoguessin coses per dins i a mi se me van remoure moltes. Y volia dir-t'ho, ya está. Bueno, estaba pensando en una cosa que ella ha dicho, que ella no podía sentirse valiente porque no fue una elección, sino fue una necesidad. Y yo sí, para mí sí fue una elección. Mi caso fue contrario. Fue una elección consciente. Yo podría no haberlo escrito, pero cuando lo escribí me di cuenta de que no había sido una elección. De que yo no lo había elegido. Yo creía que lo había elegido hacer, pero necesitaba, no fue una elección. Y esto me flipó mucho, me dejó muy tocado. Pensé, oh, qué fuerte. Yo creía que estaba ya tan sobrado que podía elegir, manejaba, y no, mi inconsciente estaba pidiendo. Y eso me pareció muy interesante. Mi problema es ese, que intelectualizo las cosas, que eso es muy francés, perdóname, intelectualizo mucho las cosas para... o sea, salgo de mí y me veo sufrir y me veo hacer y me veo cosas, entonces lo analizo y me parece muy interesante, que esto es brutal. ¿No? Y dices, a ver, tío, céntrate en sufrir y no en analizar cómo sufres, vívelo y después. No, yo me quito el dolor un poco haciéndolo. Lo que tú dices, yo tenía muchas ganas de hacer eso. Ella se refiere a una cosa que hice en el Romea, que se llamaba Llora todo el mundo, porque a mí lo que me gusta hacer es hacer llorar a la gente. Eso es lo que más me gusta del mundo, emocionar y que la gente me llore. Entonces, eso de ir a llorar a la llorería, yo siempre digo, habéis llegado a la llorería, esto es la llorería. Entonces, lo del Romea fue la llorería. Y yo sabía, mi desafío era saber hasta qué punto yo era capaz de llegar al otro, en directo. Porque llegar al otro a través del papel es fácil porque tú estás refugiado detrás del papel. Pero en directo y solo con una butaca en un teatro, esto ya es más complicado. Esto es a pelo. Entonces para mí era empezar la segunda parte de mi vida en directo. Para mí era muy importante, seguramente más que para vosotros, era cómo iba a afrontar yo esa relación directa con el otro y sin poder escanear, porque lo que yo hice fue poneros a todos en negro. Todo el público estaba en negro, yo no veía a nadie, porque yo lo que no quería era que saliera de mí ese escáner que yo tengo para defenderme del otro. No quiero seguir defendiéndome del otro, no quiero seguir siendo el niño que tiene miedo del otro. Y eso, yo salí de ahí tan feliz, como un niño feliz, que lo voy a seguir haciendo en mayo. Todos los sábados de mayo voy a hacer eso, en el Goya, no en el Romea, pero lo voy a hacer y en junio, porque creo que es como el modo natural de que del niño aquel al que desalmaron recupere los trozos de alma que están flotando por ahí y los concentre en 1 hora y media de calor directo. Porque lo necesito, me he dado cuenta de que lo necesito. Parles de calor directe, crec que no hem tingut una bona dosi, crec que tots l'agraïm. La mala notícia és que l'acte s'ha d'acabar aquí. La bona notícia és que la literatura continua. A la sortida teniu els llibres d'en Alejandro i na Camil, que us podran signar, si us ve de gust.
vosaltres poseu en dubte si sou valents per escriure per decisió o per necessitat. Jo el que penso és que sou dues persones molt generoses per la vostra literatura i avui també per la conversa que ens heu regalat. Així que moltes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies.